Saludos a los hermanos del YouTube, a los hermanos del Facebook, de las redes sociales, que reciben las prédicas cada 2 veces por semana de este lugar, de esta iglesia Pescadores del Reino. Yo los saludo y los bendigo y oramos por ellos. Amén. El mensaje tiene como título, mis hermanos, la manipulación mental como pecado que destruye a nuestro prójimo. ¿Cómo se llama el mensaje? La manipulación mental. ¿Cómo qué? No, como pecado, escúchenme bien, que destruye a nuestro prójimo. Cuando yo lo manipulo a usted, escúcheme en esto, especialmente es buscando un provecho. ¿Es así o no es así? No le voy a hablar de la manipulación de alimentos, ni hay muchos tipos de manipulación. Hoy Dios nos quiere hablar de la manipulación mental, porque todos de una u otra manera hemos sido manipulados, o somos manipuladores. Me decía el director de la fundación, que muchos jóvenes que tienen problemas de consumo, de adicciones, son expertos en manipular, especialmente a sus familiares, a sus seres queridos. Y Dios quiere hoy, mis hermanos, a través de esta palabra, corregirnos. Amén. ¿Qué quiere traer Dios? Diga, corrección. Amén. Dios quiere traer corrección sobre nuestras vidas. Es necesario que nosotros nos digan las cosas para que podamos aterrizar. Por eso le digo, tome este mensaje en el Espíritu. No lo tomen en la carne como una palabra fuerte, como algo, una reprensión fuerte. No, tómenlo como algo que le va a ayudar a usted a no ser más un manipulador en su vida. Amén. A no manipular para mal. Que si lo hacemos para bien. Por ejemplo, yo los puedo manipular a ustedes a que se peguen de la mano de Dios. Eso es una forma de manipular. Pero es algo bien, algo para bien o para mal. Es para bien. Porque queremos el bien de todos. ¿Cuántos dicen amén? Como iglesia queremos el bien de todos ustedes. Ahora escúchenme bien esta introducción. A todos los seres humanos, mis hermanos, nos ha pasado que topamos en el camino con personas que a primera vista parece que tienen buenas intenciones hacia nosotros, pero con el paso del tiempo nos damos cuenta de que nos generan un gran malestar, ya que no eran lo que aparentaban. O sea, las apariencias engañan, dice el dicho muy verídico. Les hablo de las personas manipuladoras, mis hermanos, que están muy cerca de nosotros y de las cuales es necesario tener mucho cuidado. A manera personal les digo esto, mis hermanos, que todos de una u otra manera hemos sido parte de la manipulación mental de otras personas, como también es posible que hayamos manipulado a nuestro prójimo buscando así un beneficio en particular. Amén. La manipulación mental como pecado que destruye a nuestro prójimo es el mensaje de reflexión que el Espíritu de Dios trae en esta hora para nosotros. Existen varios tipos, escúchenme esto, de manipulación en nuestra sociedad, de las cuales hay una que se destaca sobre todas, y es la manipulación mental. Cuando yo lo manipulo a usted mental y emocionalmente, buscando ¿qué? Un provecho, buscando ¿qué? Un lucro. Amén. De eso Dios nos quiere hablar. De eso es necesario que el Espíritu Santo nos corrija, mis hermanos. Ahora escúchenme esto. En sentido literal, mis hermanos, la manipulación es el acto de intervenir con medios hábiles y sutiles para distorsionar la verdad o la justicia al servicio del interés en particular. Pues me lo repito. ¿Qué es la manipulación? Según enseña la ciencia, según enseña el diccionario, la manipulación es el acto de intervenir con medios hábiles y sutiles, o sea, con astucia. Como cuando dice la palabra, vino Satanás en el huerto del Edén y se le presentó a la mujer ¿con qué? Con astucia. ¿Buscando qué? Diga, engañarla. Así muchas veces nosotros, cuando buscamos un interés propio, tratamos de manipular a nuestro prójimo, sin darnos cuenta que eso es pecado delante de Dios, porque vamos a buscar la caída y no nos importa si ese prójimo sufre, no nos importa si esa pareja está sufriendo, no nos importa si ese padre de familia está sufriendo, está matándose para irse a conseguir el pan diario, y nosotros no nos importa y lo hacemos sufrir. ¿De qué manera? Manipulándolo, buscando siempre un provecho o un lucro, mis hermanos. ¿Hasta ahí me hago entender, iglesia? O sea que en sentido literal, como le decía, la manipulación es el acto de intervenir con medios hábiles y sutiles para distorsionar la verdad o la justicia
al servicio del interés personal o particular. En otras palabras, mis hermanos, un manipulador, en pocas palabras, un manipulador mental es alguien que busca enredar los pensamientos, los sentimientos y las conductas de otras personas, buscando siempre dominar la voluntad del otro, llevándolo a pensar o a actuar de determinada manera. Eso es un manipulador mental, como el que Dios quiere que conozcamos. Ahora escuchen esto. Existen dos tipos de personas o individuos en nuestro alrededor. Escuchen esto. Alrededor suyo hay dos tipos de personas que Dios quiere que usted la conozca hoy, o que Dios quiere que usted se identifique en esta hora, mis hermanos. Dos tipos de personas o individuos a nuestro alrededor que son: número uno, el que busca tu bien. Escucha, el que busca tu bien para ayudarte, o sea, para ayudarte para bien, o sea, el que te exhorta, el que te aconseja, el que te ayuda de una manera desinteresada. Ese es el primer tipo de persona, como el padre con el hijo. Dijo el Señor: si vosotros siendo malos, imagínense, ¿qué vas a dar cosas malas a tus hijos? Usted le da lo mejor a su hijo, ¿no? ¿Qué padre de familia, si su hijo le pide un pez, le da un escorpión? Dice el Señor Jesucristo en esas parábolas. ¿Es por qué? Porque nosotros tratamos siempre a nuestros parientes de darle ¿qué? Lo mejor. Amén. Ese es el primer tipo de persona o individuo que a nuestro alrededor están siempre. El que busca tu bien, ayudándote para bien, o sea, que te exhorta y te ayuda de una manera desinteresada. Y en segundo lugar, mis hermanos, está el que busca su propio bien, o sea, el que busca el bien de él, no el del otro. ¿Me hago entender hasta ahí? El que busca ¿qué? Su propio bien, sacando provecho de su prójimo y manipulándolo a su antojo. Esos son los dos tipos de personas que a usted o seres humanos que le rodean. El que busca su bien, el que lo aconseja para bien, para que no se pierda. Amén. El que no busca un lucro propio, el que no busca un interés alguno. A ver, vamos a manipularlo para sacarle la plata. No, señor. Como hacen muchos en muchas iglesias. No, señor. Es el que busca su propio bien, sacando provecho de su prójimo y manipulándolo a su antojo. Ese es el segundo tipo de persona. Ambos, mis hermanos, te ofrecen su ayuda, aunque uno lo hace para bien y el otro lo hace para ¿qué? Para mal. ¿Es así o no es así? Según la psicología, me puse a estudiar, a profundizar sobre este tema. Existen tres tipos, hay muchos más, sino que por cuestión de tiempo lo resumí. Tres tipos de manipuladores mentales más comunes, según la psicología. Número uno, está el manipulador dependiente. ¿El manipulador qué? Dependiente. El que siempre depende de ese familiar para manipularlo, para exprimirlo, para sacarle hasta lo que no tiene. Este es el que se coloca una máscara de personalidad débil, que necesita ayuda y depende de los demás. Sin embargo, detrás de esa apariencia, escúcheme bien, de cordero, realmente se esconde un lobo que manipula los sentimientos, haciéndote sentir responsable, como si su felicidad dependiese de ti y prácticamente y de cómo te comportas con él. Ese es el manipulador ¿qué? Dependiente, el que busca cómo chantajearte, en pocas palabras, como el hijo que por ejemplo culpa de su desgracia a su padre. Yo caí en la droga fue porque yo lo veía toda hora tomando, y se justifica y lo manipula el padre. Yo caí en el cigarrillo porque yo lo veía toda hora fumando a usted, no me da un buen ejemplo. ¿Sí me hago entender, iglesia? Entonces muchas veces manipulamos. Ese es el manipulador dependiente, como el que culpa de su desgracia a su padre, o los padres que también quieren manipular todo y justifican todo echándole la culpa a Dios, justificando su pecado. Mi hijo rebelde porque yo le pedí a Dios y nada, que me lo cambia. Muchos lo justifican, le echan la culpa y su desgracia ¿a quién? A Dios. Amén. El segundo tipo de manipulador mental, uno es el dependiente, el otro es el que se hace la víctima. Escúchenme en esto, para que cada uno nos vamos encajando y vamos a ver, vamos teniendo discernimiento. El manipulador que se hace la víctima, se trata de un tipo, mis hermanos, de chantaje emocional, en el que el manipulador asume el papel de víctima y te adjudica el rol de verdugo.
Para estas personas las demás siempre tienen la culpa. Ellos son pobres víctimas por ser demasiado buenos. Y con este discurso despiertan la culpa en el otro. O sea que ellos se justifican. Es el que le echa la culpa a sus padres, le echa la culpa a los demás. ¿Manipulador qué? Que se hace la víctima, el victimario. Y en tercer lugar, mis hermanos, está el manipulador que finge ser agresivo. Como sea, me dan lo que es mío. Me dan mi plata, como sea, por las buenas o por las malas. Y son unos viejotes de 40 años, con todo respeto a los que hay aquí sentados, y están buscando que el padre todavía lo mantenga. Con todo el respeto, siempre lo digo. No estamos de acuerdo, no es el propósito de Dios. Yo tengo hijos, y yo sé que a los hijos hay que ayudarles, pero también hay que enseñarles, hay que instruirlos, ojalá en el camino de Dios, para que cuando sean viejos nunca se aparten de los caminos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? El manipulador que finge agresión. En este caso, mis hermanos, la estrategia de este manipulador suele ser la agresión activa, ya que se encargan de demostrarte que son los más fuertes, de tal manera que tu personalidad se diluye, pues consigue que acabes prácticamente cediendo para evitar peleas. Es el que padre permisivo. No es para que mi hijo no me esté cantaleteando. Tenga, mi hijo, vaya, mira acá con lo que quieras, con tu plata. Tenga, mi hijo, tenga, váyase. No importa si anda con los amigotes. Se deja manipular. Y es agresivo si no le dan plata. Espero que aquí no haya ninguno de esos. Esos hijos rebeldes, especialmente en la adolescencia. Ahora, veamos qué nos enseña la Biblia, porque ya hablamos algo superficial de lo que enseña la psicología o la ciencia psicológica en el ser humano. Veamos ahora qué nos muestra la Biblia, la palabra del Señor, sobre las características dañinas de un manipulador mental, de una persona que manipula. Amén. Que lo manipula todo a su antojo, buscando siempre un provecho, un lucro, mis hermanos. Vamos a la palabra del Señor. Los que trajeron Biblia, los que toman apuntes. Primera de Reyes, capítulo 21, mis hermanos. Vamos a la palabra del Señor. Mientras buscan la cita bíblica, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Primera de Reyes, capítulo 21, mis hermanos. Vamos a orar por esta palabra para que el Espíritu Santo traiga mucha más revelación del mensaje que tiene para nosotros hoy. Amado Señor, te bendecimos, te damos gracias. Nos presentamos como tus hijos delante de ti. Y te pedimos, Señor, que seas tú corrigiéndonos. Que seas tú, Señor, ayudándonos a tomar decisiones sabias. Ayúdanos, Señor, a no manipular más a nuestro antojo, a nuestro prójimo, a nuestro cónyuge, a nuestra pareja, a nuestros hijos. Que nuestros hijos no nos manipulen a su antojo también, Señor. Hoy te pido, mi Dios, que quites tu la venda espiritual de los ojos de mis hermanos que están aquí, los que me escuchan a la distancia, y que seas tú hablándonos conforme a tu propósito y conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Reyes, ahí está en su Biblia y en la mía. Dice la palabra en el capítulo 21, versículo 4. Esta es la historia de Acab y de Nabot y de Jezabel. Dice Primera de Reyes 21, capítulo 21, versículo 4. Y luego la bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, con la unción del Espíritu Santo. El versículo 4 dice: y vino Acab a su casa, triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: no quedaré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Ese era el rey Acab. La Biblia me habla de un hombre, un rey, imagínense, que era un títere de su esposa, títere de su mujer. Escúcheme bien, no sabía tener autoridad sobre el hogar, no sabía tener autoridad sobre el reino, y se dejaba manipular a su antojo de la esposa, mi hermano. Y dice la palabra que este hombre tenía su palacio, y enseguida en su palacio había una viña, que era una finca. Una viña es una finca, y le pareció muy atractiva para él sembrar huertos ahí. Entonces habló con el dueño de la finca, que se llamaba Nabot. ¿Cómo se llamaba el dueño de la finca? Nabot. Y habló con él y le dijo: mira, yo te voy a comprar esa finca, y si por más quieres yo te la pago mejor, o te doy lo que tú me pidas. Como era una herencia de este hombre Nabot, una herencia familiar, él dijo: yo no te voy a vender mi finca, no te la voy a vender.
Eso es una herencia de mis padres, ¿cómo la voy a vender? Y le ofreció al rey todo el dinero del mundo y él dijo, no se la voy a vender. Entonces dice la palabra que este rey, ¿cómo se puso? Triste, porque tenía muchas posesiones, pero no podía hacer y concluir de pronto lo que él quería, que era tener esa viña. Versículo 4 de 1 Reyes 21, vamos a leer. Y vino acá a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió, dice la palabra. Versículo 5. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué estás tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Y su mujer, versículo 7 dice, Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. O sea que se la iba a dar por las malas. Era una mujer que diga, manipuladora. Y Dios nos quiere a nosotros librar de la manipulación mental. Esta mujer ejercía un poder, un dominio sobre su marido. Y en pocas palabras, en la casa, ¿qué se hacía? Lo que decía ella. Ella era la que mandaba. Y el hombre era un títere de su mujer. Y ese no era el propósito de Dios, mis hermanos. El versículo 25, léalo conmigo. De 1 de Reyes capítulo 21 dice, a la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque su mujer lo incitaba. ¿Qué hacía su mujer? Diga, lo manipulaba. Decía, haga esto. ¿Usted por qué es tan bobito? Haga esto. Ella era la que daba las órdenes. Y él decía, listo, venga, le firmo, listo. Y ella tomaba las decisiones. Era un rey, escúcheme bien, que Dios le había puesto en el poder. Pero deshonraba continuamente a Dios. ¿Sabe por qué? Porque se dejaba manipular. Por eso la manipulación no agrada a Dios. Cuando manipulamos a un familiar, cuando manipulamos a un jefe, cuando manipulamos a alguien buscando solamente lucrarnos, eso no agrada a Dios, mis hermanos. Ahora, según el diccionario de la lengua de la Real Academia Española, inducir traduce, escúchenme bien la palabra que lo incitaba, dice, su mujer lo incitaba. Incitar traduce, según el diccionario, inducir con fuerza a alguien a una acción. Eso es lo que hacía esta mujer. Inducía a su marido con fuerza, o sea, bajo presión. Era una manipuladora, experta en manipular a los hombres, buscando siempre cumplir su deseo. Ahora escuchen esto, iglesia. Este rey Acab era muy permisivo con su mujer, ya que dejaba que ella continuamente tomara las decisiones en su relación y en su reino, siendo así un títere del diablo, el cual lo llevaba a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Esa manipulación lo llevaba a este hombre ¿a qué? A tomar malas decisiones, a hacer lo malo delante de los ojos de Dios, y la presencia de Dios se apartaba de ellos. Amén. O sea que la presencia de Dios no puede estar como manipulador. Por eso Dios trae esta palabra de manera de corrección. A mí Dios me ha hablado y Dios me habla, porque de una u otra forma todos no son manipuladores, y a todos nos han manipulado de una u otra manera, mis hermanos. Primera de Reyes 16:30 dice, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Imagínense, la Biblia lo describe así: un hombre perverso, que se dejaba manipular continuamente, no tenía carácter para tomar decisiones, mis hermanos, y para acabar con eso en su vida. Hay 5 características negativas que Dios te la quiere enseñar a la luz de la palabra de un manipulador mental. Es bueno que usted lo conozca, para que ya sea que se identifique, o ya sea para que usted diga, eso no es conmigo. Y Dios me guarde de ser un manipulador mental. ¿Manipulador qué? Mental, o sea, emocional. Escuchen esto: 5 características negativas según este pasaje de un manipulador mental o emocional, según Primera de Reyes capítulo 21. Número 1, escúchenme esto: exalta las emociones de los demás. ¿Qué hace el manipulador?
exalta las emociones de los demás. Lea conmigo el versículo 7. El versículo 7 de 1 Reyes 21 dice: y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate, come y alégrate. ¿Cómo estaba este hombre? Estaba triste, no quiso comer, se fue a acostar más bien. Y su mujer lo vio triste y como era una manipuladora emocional, dijo: yo tengo que levantarle el ánimo. Eso es lo que hace mucha gente. Busca levantarle el ánimo al otro, pero manipulando, buscando ¿qué? Un provecho. Escuchen esto. Su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? O sea, ¿ya se dio cuenta quién es usted? ¿Ya se dio cuenta del poder y la autoridad que usted tiene? Y usted dice que llorando que porque otro no le quiso vender ese pedazo de tierra. Eso es lo que le quiso decir esta mujer. Le levantó sus emociones. Mejor dicho, lo puso sobre un pedestal. Y dice la palabra, escúchenme bien, que le dice: levántate y come y alégrate. Alégrate. ¿Sabe por qué? Porque la primera característica negativa de un manipulador mental es que exalta las emociones de los demás, o sea, de su víctima. Amén. Pero buscando ¿qué? Un interés, buscando un provecho. Jezabel, mis hermanos, bajo su manipulación, trató de levantar las emociones de su esposo para que no estuviera más triste. Una de las cualidades, escúcheme en esto, de un manipulador mental es hacer uso de las emociones para opacar el análisis racional y así implantar ideas y deseos por medio de halagos para mover las emociones del otro y lograr sus propios propósitos. Ella decía: si este hombre se queda con esa finca, me va a pertenecer a mí. Él va a morir, yo soy la esposa, yo me quedo con eso, por eso se la voy a dar. Y empezó a manipularlo emocionalmente. Amén. Y él se prestó para eso. Él era un títere del diablo y se prestó para eso, mis hermanos. Esa es la completa realidad. Es como, por ejemplo, el empleado que elogia a su jefe, primero para que no lo echen del puesto. Y empieza una lambonería, como llamamos nosotros, a lamberle. Y empieza: jefecito, mire, tenga, pero buscando que un provecho. Pero nomás se va el jefe y a la espalda, ¿sabe qué hace? Empiezan a sentarse a no trabajar, a mamar gallo, como decimos nosotros. Es un manipulador ¿qué? Laboral. Y tenemos que cuidarnos de eso, amén. Por eso usted en su trabajo, mis hermanos, para los que trabajan, los que me escuchan a la distancia, hermanos, traten de hacer las cosas lo más correcto posible. Ese es el consejo de Dios. Sin manipular, sin lamberle a nadie. Que vean la transparencia suya, que no vean la hipocresía, porque todo sale a la luz. Y hay gente que mejor dicho, eso le lambe hasta los zapatos al jefe, pero es buscando siempre un propósito y manipula, y eso no agrada a Dios. Amén. Segunda característica, voy rápido, negativa de un manipulador mental. Número 1, exalta las emociones del otro. Número 2, se hace el indispensable. ¿Se hace qué? El indispensable. Dice el versículo 7, todo tiene fundamento bíblico. Aquí lo que les estoy hablando es conforme a lo que Dios me mostró en la palabra, para que creamos a la palabra y no creamos solamente a lo que el hombre enseña. Dice el versículo 7, la parte B de 1 Reyes 21, dice que esta mujer le dice: yo te daré la viña de Nabot de Jezreel, yo te la daré. O sea, como que dice: la que tengo el poder soy yo, la que manda aquí soy yo, usted es un títere, usted solamente haga lo que yo le mando. Era una manipuladora. Él no sabía con quién se había casado. Experta esta mujer en manipularlo, para mal, no era para bien, era para mal, iglesia. Por eso le dice el versículo 7, la parte B: yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. O sea que según se cree, mis hermanos, el manipulador mental crea a propósito un problema imaginario para verse ante los otros como el único que puede resolverlo, y así puede tener el control para hacer lo que él desea. ¿Sí me hago entender? Eso es lo que hace un manipulador mental y emocional, del cual Dios nos quiere librar. Tercera característica negativa de un manipulador mental, según la Biblia. Número 1, exalta las emociones. Número 2, se hace indispensable. O sea que él dice: si no soy yo, nadie va a hacer nada.
Y él busca manipular de esa manera. Número 3, ejerce el chantaje para lograr sus objetivos. ¿Qué hace? Chantajea al prójimo. Chantajea a su víctima. ¿Para qué? Para lograr su objetivo. Versículo 8 al 11 de Primera de Reyes capítulo 21 dice: entonces ella, Jezabel, escribió cartas en nombre de Acab y dice que las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poné a Nabot delante del pueblo y poné a 2 hombres perversos delante de él para que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Esa era una mujer que manipulaba a su marido, a su antojo. El versículo 10 dice: y poné a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey, entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Tercer lugar, o tercera característica de un manipulador emocional: ejerce ¿qué? Chantaje para lograr sus objetivos. El verso 11 dice: y los de la ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, dice que hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Porque esta mujer hizo firmar a su esposo, le hizo tomar el anillo, que era el símbolo de autoridad. El anillo simboliza autoridad, y dice la palabra que hizo firmar esas cartas y se las envió a los principales, a los ancianos y a la gente importante del pueblo. ¿Acusando a quién? Diga, a un hombre inocente, a un hombre que no quiso venderle su viña, pero que ella dijo: yo te la daré. Ya había maquinado, porque era una experta en manipulación. Ya había maquinado cómo se le va a dar por las malas. Como quien dice, si no quiere por las buenas, entonces por las malas. Y no era la forma correcta de proceder. Amén. Esta mujer, mis hermanos, chantajeó a los principales de la ciudad, haciéndoles creer que estaba haciendo un gran gesto para con el rey Acab. Y bajo la presión logró someter a los grandes de la ciudad por medio del chantaje, mis hermanos. Por eso el versículo 21 y 25 ya lo leímos. Dice que acá se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. O sea, lo chantajeaba. Cuarta característica, son 5 y termino. Cuarta característica negativa, un manipulador mental o emocional. Número 4, es que aparentemente, escúchenme bien, el manipulador defiende el bien común. ¿Qué hace? Defiende el bien común, aparentemente. Pero las apariencias engañan. Versículo 15. El versículo 15 de 1 Reyes 21 dice: cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo acá: levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. La misma manipuladora buscó a su marido y le dijo: levántese, mijo. Yo le dije que se la iba a dar y ahí se la estoy entregando. Por las malas, porque es una experta en la manipulación. Versículo 16, léalo conmigo. Ahí fue donde el rey cometió el pecado. Versículo 16 dice: y oyendo acá que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. O sea que él acolitó, ¿qué? Diga, la maldad. Él participó, por eso dice la Biblia que acá se vendió, porque su mujer, ¿qué hacía? Lo incitaba, o sea, lo manipulaba. Amén. El manipulador, por lo general, mis hermanos, presenta ideas tergiversadas para hacerle creer al otro que debe tomar una decisión contraria a sus principios, con el fin de beneficiar a muchos, pero en realidad ella desea es su propio bien. Eso es lo que pasaba con esta mujer. Ella quería era prácticamente quedarse ella con la viña, porque obviamente era su esposo. Amén. La manipulación, ¿qué? El que aparentemente defiende el bien común. Esa es la cuarta característica negativa de un manipulador. El que aparentemente, escúchenme bien, aparentemente defiende el bien común. Ahora que estamos en tiempo de política aquí en Colombia, ahora que la próxima semana o entre 15 días van a elegir el próximo presidente, mis hermanos,
Muchos políticos, por eso le doy gracias a Dios. Por eso no es que esté en contra de la política, pero trato como iglesia de no participar en política. Trato de no decirle a la gente, voten por tal candidato. No, señor. Trato como pastor de no mezclarme con las demás denominaciones religiosas aquí en Cali que se acolitan a los pastores políticos, hermano. Y eso no es de Dios. Porque el Señor dijo, denle al César lo que es del César y a Dios. O sea que Él hizo una diferencia. Amén. Hizo una diferencia. Pero hay muchos manipuladores. Hay muchos pastores que quizás me están escuchando aquí a la distancia, que manipulan a las ovejas a su antojo, para que voten por dicho candidato, X o Y candidato, mis hermanos, y eso no es de Dios. El político de turno, por ejemplo, ha estudiado ciencias políticas, porque él tiene facilidad discursiva, ya que la narrativa y el poder de la palabra son sus dos herramientas básicas para manipular y sobre todo para convencer al pueblo. Entonces a un pastor le queda muy fácil que el diablo venga y le caliente la oreja, así como hizo con Jesús. ¿Cómo así, pastor, con Jesús? Sí, el diablo lo hizo con Jesús. Allá en el desierto, ahí está Lucas 4, Evangelio según San Lucas capítulo 4, o Mateo capítulo 4, la tentación de Jesús en el desierto. Viene Satanás y le dice, le muestra todos los reinos de la tierra, la gloria de esos reinos, y le dice, a ti te la daré, si tú postrado te arrodillares y me adorares. Y Jesús por un momento pensó, uy sí, yo tengo mucha influencia, yo tengo el poder de la palabra, tengo el don de sanidad, sí, puedo tener las masas, las multitudes. Pero él se acordó que venía a cumplir un propósito de Dios. ¿Y cuál era? Buscar y salvar lo que se había perdido. Y Jesús por eso dice la palabra, rechazó al diablo. ¿Y saben qué le dijo a Satanás? Escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Dios. A Dios solamente hay que servirle. No podemos servir a Dios y al diablo. Jesús dijo, no puedes servir a Dios y a las riquezas, porque vas a amar a uno y vas a aborrecer al otro. Vas a apreciar a uno, a estimar a uno y al otro lo vas a menospreciar. No puedes, dice el Señor, servir a dos señores a la vez. Así que ese cuentico que vamos a elegir al pastor para que nos represente en el gobierno, o sea, el candidato presidencial, es una mentira del diablo, mi hermano. Eso es una mentira del diablo, con todo el respeto. Amén. Por eso como iglesia independiente no participamos en eso, para la gloria del Señor. ¿A qué nos llamó el Señor? A buscar las almas, a ganar almas para el reino de Dios. Amén. No votos, no Señor, eso no es de Dios, con todo el respeto. Es completamente lo que yo les estoy diciendo. Ahora escúchenme bien. La quinta y la última característica negativa de un manipulador mental según la Biblia, la palabra de Dios. Número 5, finalizo con esto. Es que usa mal, escúchenme bien, usa mal la Biblia para provecho propio. Amén. El manipulador, ¿qué hace? Usa la Biblia para provecho propio y justifica hasta sus pecados y sus errores. Por lo general, escúchenme esto, el manipulador mental saca un versículo del contexto tergiversando todo el texto sagrado de la palabra del Señor, para que respalde sus ideas y lo ayude a obtener ventajas. Y la Biblia habla de eso. Busquemos la penúltima cita bíblica. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 1. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1 dice la palabra, el apóstol Pedro escribió esa carta, mi hermano, el que fue tentado por el diablo, el que el diablo, dice la Biblia, en una reunión lo sacó aparte y lo tomó y le dijo a Jesús, reconviniéndole de que no estaba bien que fuera a Jerusalén. El mismo Satanás tentó a Pedro, tomó posesión de él, así como tomó posesión de los pensamientos de Jesús por algún momento y quiso engañarlo con todos los reinos de la tierra y con poderes políticos. Dice la palabra en segunda de Pedro 2:1. El versículo 1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Lo dice el apóstol. Hace 2000 años está aquí profetizado. ¿Que hubo qué? Hubo falsos profetas. Como en este tiempo va a haber falsos maestros, engañadores. Y miren lo que dice. Falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías,
destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. O sea, el juicio de Dios. Así como le pasó a Jezabel, que acusó a un hombre injustamente y lo hicieron matar, apedrado, dilapidado, que porque había blasfemado contra Dios y había blasfemado contra el rey, y era mentira, mi hermano. Solamente ese hombre dijo: yo no le quiero vender, es la herencia de mis padres. Y esa herencia de los padres le costó que la vida, pero todo por causa de una mujer manipuladora y mala de corazón. El versículo 2 de 2 de Pedro 2 dice: y muchos, no poquitos, muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad, o sea, el camino de Dios, será blasfemado. Por eso mucha gente habla mal del cristianismo. No, yo no voy a esa iglesia porque esa iglesia a toda es plata y no hace sino robar a la gente. Y ahora se metieron con la política, peor todavía, y mucha gente lo que hace es echar para atrás. No se acercan a Dios. Los invita a uno a la iglesia y no viene porque dicen que uno es igual a todos ellos. No, señor. No, señor, yo he tratado con la ayuda y la misericordia de Dios de ser muy diferente, de predicar lo que manda la palabra, guste o no le guste a la persona. Es mejor que a mí me maten con la verdad y no que me maten con la mentira. Es mejor que me confronten con la verdad y no que me maten con la mentira, mis hermanos. Dice el versículo 2 de 2 de Pedro 2: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Versículo 3, y léalo conmigo: y por avaricia, o sea, codicia, amor al dinero, y por avaricia harán mercadería de vosotros. ¿Qué harán? Mercadería. Está profetizado. Está profetizado que muchos pastores se van a bajar del púlpito y van a hacer una mercadería de la gente, de las almas. Y muchos lo siguen. Muchas ovejas ciegas siguen a sus pastores. Y él se tira al precipicio y por allá también se tiran ellas. Y no está bien, mis hermanos. Y por avaricia, dice el versículo 3 de 2 de Pedro 2, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. O sea que no son de Dios, son manipuladores. Y dice la palabra: sobre los tales, ya de largo el tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme, dice la palabra del Señor. Amén. O sea que solo, mis hermanos, escúchenme esto, solo practicando la integridad y la humildad podemos ser libres de toda manipulación mental. ¿Solo practicando qué? La integridad y la humildad. La última cita para finalizar. Salmos capítulo 15, versículo 1. El Señor hoy te dice, Salmos 15, 1. Jehová, mire la pregunta del salmista: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? O sea, en el lugar de reunión. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? O sea, allá arriba en el cielo. El versículo 2 dice: el que anda en integridad. ¿En qué? ¿En manipulación? No, en integridad. Y hace justicia y habla verdad en su corazón. Solo el que hace eso. O sea, estas cosas, requisitos para entrar al cielo: integridad. Como Job, un hombre íntegro, un hombre que decía la verdad, y que cuando vino el diablo a destruirlo y a robarle todo, hasta su familia, él fue íntegro y siempre dijo: Jehová Dios dio y Jehová quitó. O sea, el nombre de Dios bendito para siempre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que el nombre de Dios es bendito para siempre? Denle un aplauso a Cristo, mi hermano. Versículo 2 del Salmo 15 dice: el que anda en integridad y hace justicia, no injusticia, no manipula buscando su propio lucro, sino que hace justicia, la justicia de Dios. Y sobre todo dice: y habla verdad, ¿dónde? En su corazón. Es necesario hablar la verdad. Por la verdad, dicen muchos abuelos, murió Cristo. Y es verdad, por la verdad murió Cristo. Por esa verdad fue mandado a la cruz. Amén, porque él no hacía avaricia del pueblo. Él lo juntaba al pueblo cristiano y le decía: vamos a votar por ese candidato, y vamos a ser presidente, y vamos a gobernar este país. No, señor. Dios ya se encargará de colocar a alguna persona. Pero el diablo dice, lo engaña, es para sacarlos del púlpito, para que esas multitudes ya no sigan a Dios. Y por eso la iglesia, ¿cómo andan? Como dijo Jesús, andan dispersos, como ovejas que no tienen pastor. Así hay muchos, andan dispersos.
Amén. Pero bendito sea el Señor que nos da la palabra de Dios para predicarla con verdad. Vamos a ponernos en pie.